Apocalipsis, en el capítulo 13, versículos 15, 16 y 17, dice la palabra de Dios: y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres y libres, y siervos, les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estos textos tienen un gran significado, hermanos, para el pueblo de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, debemos ya empezar a ser fieles al Señor. Estamos pasando por un momento de separación de nuestras iglesias. Estamos en nuestros hogares y nuestros hogares son iglesias. Así que, hermanos, mucha fidelidad. Vendrán momentos difíciles donde ya no podemos estar en una iglesia, sino que estaremos cargando ese pendón ensangrentado de Cristo Jesús. Con estas palabras les damos una gran bienvenida a todos nuestros hermanos y que el Señor les bendiga. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Jesús, las naciones que anhelan de compadecer, como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troque, mas al viento el tajo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio, el gran día que pronto vendrá. Del Señor las palabras oiremos: bien hecho, mi buen siervo fiel. Oh, temblando de espanto seremos borrados del libro por él. Juntará todo el trigo en su troque, mas al viento el tajo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio, el gran día que pronto vendrá. Mirará complacido a sus hijos, su sello en sus frentes verá. Mientras ellos en ojos de ador
querido amigo oyente, en estos momentos te pido que me acompañes a que tengamos un momento de comunicación con nuestro Dios. Oremos. Nuestro buen Dios que estás en el cielo, te damos las gracias porque en tu infinita misericordia aún provee a tus hijos de aquellas necesidades que aún nos agobian. Queremos también pedirte y agradecerte por todas las cosas que nos has dado y también por aquellos nuestros hermanos que están pasando algún momento de angustia, pero que de alguna manera se sienten inconsolados. Sé tú con ellos, Señor, por medio de este mensaje que será predicado, que tú les consueles y que les lleves también el pan necesario a cada uno de nuestros hermanos. Danos la sabiduría necesaria de lo alto para que podamos comprender el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros. Sé tú entonces, bajo tu misericordia, y cúbrenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí,
Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar, cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Es para mí un privilegio poder dirigirme a ustedes en esta hora. Primeramente dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir. Y en este momento queremos extenderles un saludo a cada uno de los que hoy se están dando cita para poder escuchar la palabra de Dios a través de este medio. Así que esperamos que Dios les bendiga grandemente y puedan ustedes también hoy disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros. En este momento quisiera hacer referencia a una historia muy interesante a la cual nosotros podemos aplicar hoy en día y así afianzar nuestras promesas en que Dios está al control de todas las cosas y está dispuesto a proveer lo necesario para cada uno de nosotros siempre que nosotros estemos dispuestos a obedecer la voluntad de nuestro Dios. A veces en estos tiempos difíciles, muchas veces nos preocupamos por las situaciones que están pasando hoy en este mundo. Y esas preocupaciones a veces nos quitan el sueño, a veces andamos desesperados, a veces andamos tristes, pero quiero decirte que Dios tiene la solución para cada una de esas situaciones. A veces creemos que nuestra situación es sumamente complicada y pensamos en las crisis, pensamos en los problemas, en las dificultades, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos encontrar que en momentos puntuales el pueblo de Dios pasó por situaciones sumamente precarias. Por tal razón yo quiero compartir contigo en esta hora una historia que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, desde el versículo 24 en adelante. ¿Por qué me llama poderosamente la atención? Porque en este tiempo tan difícil por donde pasa el mundo, situaciones complicadas, y mayormente nosotros como seres humanos siempre nos preocupamos más que todo por el alimento, por la alimentación de nuestros hijos, de nuestros familiares, y cuando eso pasa en nuestros hogares, esa es una de las preocupaciones más grandes que tú y yo podemos tener. Tal vez la falta de dinero, tal vez no podemos trabajar, y todas esas cosas están alrededor de nuestra mente, pero siempre debemos tener en cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas. El relato bíblico dice ahí, en el versículo 24, dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió
y sitió a Samaria. Samaria era una ciudad pues capital del pueblo de Israel. Estaba pues ella ahí amurallada para protegerse de los peligros. Anteriormente a esta situación nosotros podemos ver que Dios había hecho un milagro poderoso. El ejército asirio pues se había dispuesto a tener guerra contra el pueblo de Israel. Y vemos que el profeta le oró a Dios, el ejército pues quedó ciego, él lo introdujo a la ciudad de Samaria y en ese momento el rey los tenía ya todos listos y no sabía qué hacer. Le preguntó pues al profeta si los mataba o los dejaba vivir. El profeta le dijo que los dejara vivir. Luego pues les dieron comida, alimentos, agua, y entonces ellos se fueron y el tiempo tuvo un tiempo de paz para el pueblo de Israel. Pero luego de eso dice el relato que otra vez el rey intenta ir contra Samaria. Y en esa situación dice que estaba sitiada y la forma como la sitiaron era tan difícil que no había entrada ni salida por ninguna parte de ninguno de los moradores de la ciudad. Dice ahí, en el versículo 25, dice, a consecuencia de aquel sitio hubo una gran hambruna en Samaria. Tan duro era que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cat de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Nosotros podemos ver que en nuestro mundo, en nuestro país, a veces hay situaciones difíciles. No tenemos que comprar, todos los alimentos están excesivamente caros. Algunos venden pues sin control alguno. Y vemos que en Samaria también estaba pasando lo mismo. Dice ahí que la cabeza de un asno valía 80 monedas. Y fíjense que cuando nosotros vemos eso y aplicamos en aquel entonces ese pago que ellos que tenían que dar por esta cabeza de asno, dice que eso equivalía a 80 salarios mínimos de un trabajador. Y cuando nosotros vemos ahí, dice que habla del estiércol de paloma. Dice que un cat era aproximadamente 1 litro. Y dice ahí que dice ahí la Biblia que esa hambruna era tan grande que dice que la cuarta parte de un cat. Y saben ustedes que eso era como un puñado. Y dice que valía 5 monedas de plata para alimentarse. Cuando nosotros vemos esto, aunque había hambre ahí en Samaria, vemos que las aves pues podían salir, volar, comer algunos granos y venir hasta la ciudad, y la gente mataba las palomas y le sacaba los granos que ella consumía, y eso lo vendían para que la gente pudiera alimentarse. ¿Saben, apreciados amigos, apreciados hermanos? Muchas veces nosotros nos quejamos porque la situación no está fácil. Hay una crisis a nivel mundial que nadie puede negar. Pero para los que confían en Dios, no hay crisis, porque Dios siempre va a proveer lo necesario. Y ya lo vamos a ver aquí en este relato, porque aunque se ve el panorama difícil, más adelante vamos a ver una situación sumamente complicada. La hambruna era tan grande que no solamente eso valía ese precio, sino que dice ahí más adelante que el rey estaba caminando pues y revisando ahí por las murallas, y se le presentó ahí una mujer. Y miren lo que dice el relato. Dice ahí la palabra: al pasar un día el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó: ayúdanos. Y ayúdanos, rey y señor mío. El rey respondió: si no te salva Jehová, ¿con qué te puedo salvar yo? ¿Con lo del granero o del lagar? Y añadió el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: trae acá a tu hijo, nos los comemos hoy y mañana comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo y nos los comimos. Y al día siguiente yo le dije: trae acá a tu hijo para que nos los comamos. Pero ella escondió a su hijo.
Apreciados amigos, hermanos, ¿por qué a veces pienso y digo que la situación de cada uno de nosotros no es esta misma situación? Y a veces nosotros nos quejamos, a veces nos preocupamos, pero cuando nosotros vemos este relato bíblico verdadero, encontramos que esa situación en Samaria estaba sumamente más difícil que la que tú y yo podemos o estamos viviendo en este momento. Fíjense que esta mujer tuvo que dar a su hijo para poder subsistir. Y cuando le presenta la situación al rey, el rey queda asombrado. Y en vez de él humillarse y buscar a Dios, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente va y culpa al profeta. Y podemos ver que al culpar al profeta, estaba culpando ¿a quién? Culpando a Dios. ¿Saben, apreciados amigos, hermanos? Muchas veces nosotros también actuamos de esa manera. Y humanamente podemos decir que es razonable y que en algún momento podemos tener dudas. Pero la Biblia especifica que si tú y yo somos fieles a nuestro Dios, Él va a obrar milagros poderosos. A veces le digo a mis hermanos y amigos, no pregunten la forma, no la sé, Dios la sabe, porque Dios trabaja de forma misteriosa, a veces que no entendemos. ¿Por qué les digo eso? Porque sigue diciendo el relato que el profeta, ¿verdad?, estaba sentado, dice que estaba en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Los ancianos son los consejeros. Y es interesante notar que los ancianos estaban sentados con el profeta. ¿Por qué no estaban sentados con el rey? Sencillamente porque los ancianos confiaban más en el varón de Dios que en el rey, porque el rey no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y al estar ahí sentado, dice que el rey había enviado un hombre. Pero antes que el mensajero llegara, Eliseo le dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, cuando llegue el mensajero, cerrar la puerta e impedirle entrar. ¿Acaso no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Dice ahí la Biblia que aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero descendió a donde él estaba y le dijo: ciertamente todo este mal viene de Jehová. Ahora, fíjense ustedes en este sentido. Nosotros contamos con una bendición de parte de Dios, la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que le comunicó al profeta que el rey lo había mandado a decapitar. Pero saben ustedes que hasta este momento la situación no solamente era difícil para el pueblo de Samaria, sino también estaba en peligro la vida del profeta, del varón de Dios. Pero podemos ver que milagrosamente Dios tenía un plan para el pueblo de Samaria. Y ahí es donde yo quiero hacer énfasis, apreciado amigo, apreciado hermano. No importa la situación por la que estés pasando, si hay tristeza, necesidad, hambre, Dios va a dar la solución. Porque hasta ahora tú puedes decir: bueno, pastor, lo que vemos aquí es solamente crisis, dolor, tristeza, una mujer que da a su hijo para que sirva de alimento, la cabeza de un asno valía 80 piezas, 80 ciclos, un puñado pues de estiércol de paloma valía 5 monedas de plata. La situación era difícil. ¿Qué iba a hacer Dios en ese momento? El relato dice que entonces habló el profeta y dijo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá un ciclo de sea de flor de harina y un ciclo 2 seas de cebada a la puerta de Samaria. Cuando vemos estos dos precios, lo que costaba la cabeza del asno, lo que costaba el estiércol de paloma y lo que iba a costar en un futuro lo que era la cebada y la flor de harina, nosotros pudiéramos decir que eso era imposible de pasar. Imaginemos que nosotros digamos hoy: bueno, a partir de mañana la harina costará 50.000 bolívares,
La azúcar costará 20.000 y todo lo demás costará a menos de la mitad del precio que tiene. Usted podía preguntarse, ¿y cómo sería eso posible? Tantas veces que se ha intentado hacer eso y todavía no es posible. Pero cuando Dios habla, Dios cumple sus promesas. Y ahí dice el relato bíblico que había un hombre, un príncipe, cuyo brazo utilizaba el rey para apoyarse, y le dijo al profeta que eso era imposible, que debía abrir Dios las ventanas de los cielos para que eso pudiera pasar. Y el profeta le dijo, tus ojos lo verán, mas no comerás de él. ¿Por qué? Sencillamente porque este príncipe tenía su confianza puesta en las cosas materiales, no confiaba en el Dios de Israel. Y por esta situación el profeta le dice, mira, tú lo podrás ver, pero no vas a poder comer de ello. Y Dios hizo un milagro poderoso. En ese momento podemos ver que habían unos leprosos, dice el relato, que estaban ahí y dicen, bueno, si nos metemos a la ciudad, vamos a morir. Si nos quedamos aquí afuera, también moriremos de hambre. Y Dios les puso en su mente y dijeron, bueno, vamos a ir al campamento y allá vamos a pedir que nos perdonen la vida. Y si nos perdonan la vida, bien, y si no, también, porque no tenía otra escapatoria. Y en ese momento puntual tan difícil de la vida de esos leprosos, de la vida del pueblo de Samaria, ahí es donde Dios actúa poderosamente, igualmente en nuestra vida. Tú puedes ver tu vida y repasarlo, que en momentos de suma dificultad, en momentos cuando la crisis está ya al borde que no aguantas, clamamos al cielo y podemos ver que Dios obra poderosamente. Dice que estos leprosos salieron allá hasta donde estaba el campamento y cuando llegaron allá no había absolutamente nadie. Todo el mundo había salido corriendo, huyendo. La razón no la sabemos por qué. Pero encontramos que entonces ellos entraron en una carpa, entraron en otra, agarraron oro, agarraron alimento y entonces empezaron a esconder ese tipo de cosas. Pero uno de ellos dijo, mira, lo que estamos haciendo no está bien. Y si esto no está bien, el mal nos va a alcanzar. Mejor vayamos y demos las buenas nuevas de que aquí hay alimento y de que el campamento se ha ido. Y ellos salieron y dieron aviso. Pero el ser humano, el problema del ser humano, tu problema, mi problema, es que siempre ponemos en duda las promesas de Dios. Y cuando ellos llevan la información, en vez del pueblo salir rápidamente, pues a ver que si eso era verdad, entonces el rey dijo, mira, debemos tener cuidado porque es una trampa que nos están montando. Y saben ustedes que ahí pues la gente estaba ahí pendiente y bueno, sí, pensaron que era una trampa. Entonces a alguien se le ocurrió una idea de ir y llevar allá pues que fueran en los caballos a revisar todo eso. Y dice que revisaron. Y dice que revisaron y a la mañana siguiente la cantidad de alimentos que había, la cantidad de ropas, de riquezas que tenía entonces el pueblo, dice que todo el pueblo salió inmediatamente corriendo a saquear pues y a buscar ese alimento. El relato bíblico dice que el príncipe que había dicho que eso era imposible, dice que estaba en la puerta de Samaria y dice que la gente salió corriendo y le pasó por encima y él murió en ese instante. Se cumplió la promesa de Dios de la flor de harina, de la cebada, que iba a estar a un bajo costo. También se cumplió lo que Dios había dicho a través del profeta, de que este hombre no iba a poder comer de lo que de la bendición que Dios había dado al pueblo en ese momento. Saben, apreciados amigos, apreciados hermanos, ustedes que nos escuchan en esta hora, Dios es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios que está al control de todas las cosas. Y cuando yo veo esta historia me da esperanza en que todas las cosas van a pasar y Dios se va a imponer porque Dios está al control de todas las cosas. Tal vez en tu casa has pasado momentos de aprieto, de dificultad. Tal vez en tu casa no tienes alimento. Tal vez en tu casa no tienes dinero para comprar y cubrir las necesidades que tienes tú como familia. Lo que sí quiero decirte y transmitirte a través de esta historia, que es palabra de Dios, es que Dios va a proveer
todo lo que nos haga falta. Y muchas veces nosotros decimos, sí, hay que buscar de Dios, pero ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos cumpliendo su palabra? Y ahí es donde yo quiero que tú vayas. La fidelidad tuya, en los momentos más difíciles, Dios la va a premiar. Por eso necesitamos pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos guíe y Él va a proveer lo necesario. Solamente te digo, confía en que Dios te va a ayudar. Solamente te digo que si lo hizo en el pasado, también lo va a hacer hoy en el presente. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo hace también con cada uno de nosotros hoy. Y en esta hora quiero pedirte que por la gracia de Dios tú puedas acercarte al trono de la gracia y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Que Dios te bendiga grandemente y que tu fe pueda ser una fe a prueba de crisis y puedas entender que Dios te bendecirá y te dará lo necesario para que tú puedas seguir viviendo. Que Dios te bendiga, y en esta hora quiero tener una oración por cada uno de ustedes. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amante Padre, en esta hora, Señor, hemos escuchado tu palabra. Hemos visto, Señor, tal vez esta historia que es sumamente triste y complicada al principio, pero vemos también que tú, a través de tu palabra, hiciste la promesa al pueblo de Samaria de que ibas a proveer los alimentos, de que ibas a proveer pues protección. Y aunque estaban sitiados, rodeados por el enemigo, tú te hiciste presente de una manera poderosa y asombrosa. Y dejaste ese relato para que cada uno de nosotros pudiéramos meditar y pudiéramos ver los grandes milagros que hiciste en el pasado. Y podamos tener la confianza de que hoy en día tú también puedes hacer esos milagros. Tal vez, Señora, hay personas que están pasando hambre. Hay personas que no tienen con qué vestirse. Hay personas que tal vez, Señor, están llenos de angustia. Hoy quiero orar por ellos y colocarlo en tus manos, para que la esperanza pueda renacer en su corazón y a través de esta historia ellos puedan acercarse más a ti, confiar plenamente en ti y tener la seguridad de que la salvación está en tus manos. Te pido que nos bendigas, que nos guardes y que en momentos de dificultad tú puedas ser nuestro norte y podamos levantar la mirada al cielo y tener la seguridad de que tú proveerás lo necesario para cada persona que es fiel a ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.